¿Sabía que la historia de Sansón comienza con una promesa divina que parecía imposible? Su madre recibió la visita de un ángel que anunció el nacimiento de un hijo con una misión única: liberar a los israelitas de la opresión filistea. Desde antes de nacer, Sansón ya estaba destinado a algo mucho mayor de lo que él mismo podía imaginar. Este anuncio celestial revela cómo el destino puede llamarnos a tareas que sobrepasan nuestras fuerzas naturales, demostrando que a veces somos elegidos para afrontar grandes desafíos. Pero esta promesa también venía con una regla severa: Sansón jamás podría cortarse el cabello, pues en él residía el secreto de su fuerza. Esta condición es una poderosa metáfora que muestra cómo la verdadera fuerza puede estar vinculada a nuestra identidad y a compromisos profundos. Desde niño, Sansón demostraba una fuerza inusual, capaz de hazañas milagrosas, pero su camino estaba marcado por una responsabilidad que debía respetar para cumplir su destino. A lo largo de la narrativa, el nacimiento milagroso no es solo un evento sobrenatural, sino un símbolo de esperanza para un pueblo oprimido. Para los israelitas, Sansón representaba la posibilidad de romper las cadenas de la esclavitud y recuperar su libertad. Era como un faro en medio de la oscuridad de la servidumbre, mostrando que los cambios radicales pueden comenzar a partir de una sola persona. Hoy podemos entender este comienzo como el momento en que cada uno de nosotros recibe una llamada a algo mayor. Sansón nos recuerda que todos tenemos un potencial único y que nuestras vidas llevan un propósito especial, aunque aún no sepamos cuál es. La fuerza, por lo tanto, no es solo física, sino también espiritual y emocional, y es lo que nos guía en medio de las adversidades. Sin embargo, al igual que Sansón, también enfrentamos límites y reglas que debemos respetar para que nuestra fuerza se manifieste plenamente. Esta lección inicial es fundamental para comprender que el poder viene acompañado de responsabilidad y que ignorarlo puede acarrear consecuencias graves. Sansón era conocido por su fuerza física casi sobrenatural, capaz de derrotar a un león con sus propias manos y combatir a miles de soldados con la quijada de un burro. Estas hazañas impresionantes forman parte del folclore bíblico, pero también plantean una cuestión fundamental: ¿la fuerza es una bendición o una carga? Para Sansón, su fuerza era un don de Dios, pero también una pesada carga, que exigía control y sabiduría para no volverse autodestructiva. La historia de Sansón revela que a pesar de su fuerza, poseía un temperamento impulsivo e indomable, lo que frecuentemente le conducía a actuar sin considerar las consecuencias. Este contraste entre el poder y la fragilidad humana nos invita a reflexionar sobre cómo la fuerza, cuando no se controla, puede convertirse en una trampa. No dominaba su fuerza con la misma maestría que la poseía, lo que plantea la importancia del equilibrio emocional. Además, la fuerza de Sansón estaba ligada a un compromiso sagrado, representado por el voto nazareo, la abstinencia de cortar el pelo, consumir vino o contaminarse con lo impuro. Esta conexión muestra cómo el verdadero poder está intrínsecamente ligado a la disciplina y la conexión espiritual, y no únicamente a la capacidad física. Es una lección poderosa para cualquier época. La fuerza sin propósito y control puede ser vacía. En la actualidad, esta reflexión cobra especial pertinencia. Vivimos en un mundo donde la fuerza, ya sea física, intelectual o social, es valorada, pero a menudo descuidamos la responsabilidad que conlleva. Sansón nos invita a pensar que el verdadero poder va acompañado del compromiso y la sabiduría para utilizarlo de forma justa. ¿Lo empleamos para construir o para destruir? Sansón es una advertencia viva de que la fuerza sin control puede convertirse en nuestra mayor debilidad. Desde su juventud, Sansón enfrentó pruebas que pusieron a prueba su valentía y sumisión. El episodio en el que mata a un león con sus propias manos no es solo un acto de fuerza física, sino una demostración de coraje y determinación frente al peligro. Este coraje de afrontar al enemigo de frente es un rasgo que inspira hasta hoy, ya que a menudo el primer paso para superar nuestras propias limitaciones
es el enfrentamiento al miedo. Su victoria sobre el león simboliza la ruptura de barreras aparentemente insuperables. Para los israelitas, también era una señal de que la liberación estaba próxima, que el poder del oprimido podía manifestarse. Esta narrativa muestra que el coraje puede ser la semilla de la revolución, del cambio radical que todos anhelamos. Sin embargo, el coraje sin planificación puede llevar a consecuencias negativas, y Sansón, con su temperamento explosivo, a menudo actuó antes que pensar. Esto pone de manifiesto la necesidad de alinear la valentía con la sabiduría para que los resultados sean verdaderamente positivos y duraderos. El enfrentamiento a las primeras pruebas es una invitación a reflexionar sobre los desafíos que surgen en nuestra vida. Son momentos que ponen a prueba nuestro carácter y resiliencia, y que pueden revelar fuerzas ocultas en nuestro interior, tal como sucedió con Sansón. Esta etapa de su historia no es solo un relato de hazañas heroicas, sino una lección sobre la importancia de afrontar nuestros obstáculos con valentía, pero también con inteligencia emocional. Uno de los rasgos más evidentes de Sansón era su impulsividad, que a menudo lo llevaba a tomar decisiones precipitadas. Esta característica, tan humana y común, es una de las mayores enseñanzas de su historia. Incluso los más fuertes no están exentos de los errores provocados por la falta de paciencia y reflexión. Sansón a menudo actuaba sin medir los riesgos, lo que resultaba en conflictos y sufrimientos innecesarios. Su impulsividad se manifiesta en el episodio de su matrimonio con la mujer filistea, una elección que contradecía las expectativas de su pueblo y traía consigo inevitables complicaciones. Este acto refleja cómo los deseos y pasiones pueden cegarnos, conduciéndonos por caminos peligrosos que ponen en riesgo nuestro propósito mayor. Esta faceta de la personalidad de Sansón nos advierte sobre la importancia de pensar antes de actuar, de equilibrar la emoción y la razón para evitar consecuencias negativas. En un mundo que valora las decisiones rápidas, su historia nos recuerda que la prisa puede ser enemiga de la victoria. Además, su impulsividad también muestra cómo la fuerza sin control puede volverse contra sí misma, destruyendo aquello que se pretende proteger. Es un llamado a cultivar la paciencia como un pilar esencial de la verdadera fortaleza. Esta lección es universal y atemporal. La fuerza de voluntad debe estar aliada a la sabiduría para construir, no para destruir. Una de las decisiones más controvertidas de Sansón fue insistir en casarse con una mujer filistea, un acto que contravenía las normas de su pueblo y generaba tensión. Esta elección simboliza el poder de las decisiones erróneas, que pueden desviar el rumbo de la misión y traer grandes problemas. El matrimonio, que debía ser una alianza de unión, se convirtió en fuente de conflicto y tragedia. Este episodio revela cómo nuestras elecciones personales pueden afectar no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. Sansón, movido por deseos personales, descuidó el impacto de su decisión sobre su comunidad y su destino. Es una advertencia para pensar en las consecuencias de nuestras acciones antes de tomarlas. Además, el matrimonio prohibido desencadenó una serie de eventos que culminaron en traiciones, pérdidas y venganzas. Esta cadena de consecuencias demuestra cómo un error puede generar un efecto dominó difícil de controlar. La historia nos recuerda que las decisiones impulsivas y contrarias a nuestros valores pueden alejarnos de nuestros objetivos. En el contexto actual, este subtítulo nos invita a reflexionar sobre cómo tomamos decisiones importantes, especialmente aquellas que implican relaciones y alianzas. La lección de Sansón es clara. Es fundamental alinear nuestras elecciones con nuestros principios y con el propósito que deseamos cumplir. Comprender el peso de las decisiones equivocadas es una invitación a la responsabilidad personal y a la búsqueda consciente de lo que realmente importa en nuestras vidas. La traición de Dalila es uno de los pasajes más dramáticos y reveladores de la historia de Sansón.
La confianza que depositó en la mujer que amaba se convirtió en su mayor vulnerabilidad. Dalila, con su astucia y perseverancia, logró extraer el secreto que guardaba la fuente de su fuerza, su cabello. Esta revelación no solo trata de una traición personal, sino también de los riesgos de renunciar a la protección cuando confiamos demasiado, incluso en quienes parecen aliados. Dalila no es solo una figura de manipulación, sino un símbolo de las tentaciones que pueden alejar a alguien de su propósito mayor. Su insistencia en descubrir el secreto de Sansón, usando la chantaje emocional y las lágrimas, muestra cómo las emociones pueden ser armas poderosas, capaces de derribar incluso a los más fuertes. Es una advertencia sobre la necesidad de vigilancia, incluso en las relaciones en las que más confiamos. Sansón, a pesar de toda su fuerza física, no resistió la presión emocional. Y esta combinación de debilidad y confianza mal puesta resultó en su inminente caída. La escena en la que Dalila corta su cabello mientras duerme marca el momento en que el invencible se vuelve vulnerable y los enemigos perciben que ha llegado el momento de actuar. ¿Cómo puede desaparecer la fuerza tan rápidamente? ¿Qué le sucede a alguien que pierde su poder de esta manera tan repentinamente? Estas dudas revelan el delicado equilibrio entre la fuerza interior y las fragilidades humanas, una tensión que pocos logran comprender hasta enfrentarla. El destino de Sansón cambia radicalmente, proyectándolo en una nueva realidad donde su mayor fuerza se convierte en un recuerdo distante. Una situación que nos hace cuestionar hasta dónde llega el poder cuando la confianza es traicionada. Sansón despierta en un mundo que ya no reconoce, ciego, prisionero y sin la fuerza que lo hacía invencible. La pérdida del cabello significó la pérdida del poder y con ella la humillación ante los enemigos. La ceguera física se convierte en un profundo símbolo de la ceguera interior que afecta a quien pierde el control sobre su propia vida y destino. Los filisteos, ahora confiados, celebran lo que parece ser el fin del gigante. Pero incluso en la oscuridad de la prisión, algo no se extingue. La fuerza que parecía haber desaparecido permanece latente, oculta bajo capas de dolor y arrepentimiento. Este momento de extrema vulnerabilidad expone la complejidad del héroe, no como un ser invencible, sino como alguien que también enfrenta sus propias sombras. La historia revela que la verdadera fuerza puede no residir en los músculos, sino en la capacidad de resistir, incluso cuando todo parece perdido. Mientras los filisteos celebran su victoria, Sansón se ve obligado a confrontar no solo la prisión física, sino la prisión interna de sus errores y elecciones. La ceguera y las cadenas se convierten en metáforas de la condición humana ante las consecuencias inevitables de nuestros actos. Esta etapa de la vida de Sansón es una provocación para reflexionar sobre cómo afrontamos nuestros momentos de debilidad. Es en este escenario donde surge una nueva posibilidad, un impulso que desafía las limitaciones y anuncia que la fuerza puede renacer de formas inesperadas. Pero, ¿cómo puede suceder esto? ¿Y qué es necesario para que alguien se levante de nuevo cuando todo indica que está derrotado? Estas preguntas permanecen, alimentando la tensión y el misterio, mientras la historia avanza para revelar que la última palabra aún no se ha pronunciado. Incluso encarcelado y ciego, Sansón siente algo dentro de sí reavivarse, un poder que trasciende lo físico. Es como si el espíritu que siempre lo guió no lo hubiera abandonado, sino que esperara el momento oportuno para manifestarse de nuevo. Busca en las profundidades de su fe y su voluntad la fuerza para un acto final, un gesto capaz de revertir todo lo que parecía perdido. Pide ser llevado hasta las columnas que sostienen el templo de los filisteos, un símbolo del poder y la opresión que lo mantiene cautivo. Allí, entre muros que han presenciado su humillación, Sansón se prepara para un desafío mayor que cualquier otra batalla anterior. El momento está cargado de una tensión que supera lo físico e ingresa en el ámbito de la fe y la determinación.
Cuando empuja esas columnas, el templo comienza a derrumbarse y con él, la esperanza de sus enemigos. Esta caída no es solo de piedra y madera, sino de un sistema que parecía invencible. El impacto de este gesto resuena mucho más allá de ese instante, dejando claro que la verdadera fuerza puede emerger incluso de la mayor debilidad. Esta explosiva demostración final de poder interroga lo que verdaderamente significa ser fuerte. ¿Reside la fuerza únicamente en los músculos o en la valentía de luchar hasta el último instante, incluso cuando todo se alinea en tu contra? Esta es la reflexión que acompaña cada segundo de aquel momento. Y mientras los escombros caen, surge la pregunta que continúa resonando en el público. ¿Cuál es la verdadera medida de la fuerza? Esta interrogante perdura, invitando a una reflexión que trasciende la historia de Sansón y toca la vida de cada individuo. Sansón trasciende su propia historia para convertirse en un símbolo atemporal de la compleja relación entre el poder y la fragilidad. No es simplemente un héroe fuerte, sino un vívido retrato de la dualidad humana, donde el mayor poder puede coexistir con las mayores vulnerabilidades. Esta mezcla es lo que mantiene viva y relevante su narrativa, incluso después de miles de años. ¿Por qué seguimos fascinados por Sansón? Quizás porque refleja una verdad universal. Todos somos capaces de hazañas grandiosas, pero también susceptibles a profundas equivocaciones. Esta coexistencia de fuerza y debilidad nos conecta directamente con su viaje, demostrando que nadie está exento de los dilemas de la vida. La fuerza de Sansón no reside en la ausencia de fallos, sino en la forma en que afrontó sus imperfecciones y siguió adelante, incluso cuando parecía haber perdido todo. Esta capacidad para resistir las propias limitaciones es lo que verdaderamente define a un héroe, una idea que resuena profundamente en cualquier época. Cuando pensamos en Sansón, nos vemos impulsados a cuestionar nuestra propia relación con la fuerza. ¿Entendemos que la verdadera fuerza incluye el reconocimiento de nuestras vulnerabilidades? Esta reflexión abre un espacio para comprender que el poder no es sinónimo de invulnerabilidad, sino de autenticidad. Esta percepción es lo que mantiene la historia de Sansón palpitando a través del tiempo, incentivando una constante búsqueda del equilibrio entre nuestra fuerza y nuestras debilidades, un desafío que cada persona enfrenta en su propia vida. La historia de Sansón atraviesa milenios, pero sus lecciones continúan siendo extremadamente actuales y poderosas. Nos desafía a mirar hacia nuestro interior y reconocer que la verdadera fuerza va mucho más allá de los músculos. Reside en el dominio de nuestras emociones, en la sabiduría para resistir las tentaciones y en la valentía para afrontar las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por la impulsividad, confiando demasiado en personas que no lo merecen o ignorando las señales de peligro que nos rodean? Sansón nos revela que estas fallas son universales y que la fuerza sin conciencia puede rápidamente convertirse en nuestra mayor debilidad. Sin embargo, su historia también es un mensaje de esperanza y transformación. Incluso tras perderlo todo, Sansón encontró en su interior una fuerza renovada, capaz de dar la vuelta a la situación y dejar un legado inolvidable. Esto nos recuerda que, independientemente de los errores y las caídas, siempre hay espacio para empezar de nuevo y reconstruir. Y si la fuerza puede ser restaurada en Sansón, ¿qué significa esto para cada uno de nosotros? Esta pregunta abre una puerta a la reflexión sobre nuestro propio potencial de cambio y crecimiento, incluso ante los mayores desafíos. Así, la trayectoria de Sansón no termina como una simple historia del pasado, sino que se convierte en una invitación constante para que cada persona descubra, luche y renueve su propia fuerza, día a día, enfrentando sus gigantes invisibles.
Ahora que conoces la historia de Sansón y todas las lecciones que conlleva, te planteo un desafío. ¿Cuál es tu gigante invisible hoy? ¿Qué fuerza necesitas despertar para vencer tus propias batallas? Reflexiona, comparte esta historia con quien la necesite oír y recuerda, la verdadera fuerza reside en tu interior, esperando ser revelada. No dejes que nada ni nadie corte tus raíces. La hora de actuar es ahora.